Amigos, ¿cómo están? Vamos a continuar con esta serie de temas que tienen que ver con el desarrollo de la humanidad, de la sociedad, de la producción, de la economía, para ver cuánto hemos recorrido, cómo lo hicimos, qué tenemos que hacer todavía, como para alcanzar el bienestar general. Veamos. Primero recordemos que el tema fundamental que hemos revisado siempre fue la producción. Sociedad que no produce se muere. Pero por otro lado, ¿cómo se produce? Que es otro tema fundamental. Así que en un primer momento dijimos que el hombre era cazador, pescador, ¿verdad? Recolector, sí, trabajo enteramente manual. Después tuvimos más adelante el ensayo del esclavismo, en el cual, de acuerdo a las habilidades que haya acumulado cada esclavo, que tendría pues un puesto, digamos, en los distintos lugares de trabajo. Y en ese primer momento tenemos lo que Carlos Marx llamó el plus trabajo, como sostén de la economía esclavista. Más adelante, en la medida en que seguimos avanzando, en que vamos superando la fantasía, y muy lentamente se impone la imaginación, sobre todo en lo que tiene que ver con la producción, es decir, aparecen nuevas herramientas, nuevas formas de organización laboral, ¿verdad? Aunque todavía el siervo, que es el que reemplaza al esclavo, hará un trabajo como manual todavía, manufacturero, claro. Tendrá que continuar aún trabajando en un lugar cerrado. Recordemos que el mundo feudal era un mundo agrícola sobre todo. Por tanto, haciendas, fincas, eran los lugares en donde se producía y se consumía. Lo que quiere decir que en el momento en que se produce dentro de una hacienda, esa producción generalmente sirve a los componentes de esa misma hacienda. Lo que quiere decir que el comercio no existe. El dinero todavía ni siquiera es un concepto. Es decir, estamos lejos aún de un régimen comercial. Si hay intercambio de mercancías, es casual. Por favor, son economías cerradas. Y al siervo, en este caso también se le entrega no un salario, sino bienes de consumo, sobre todo alimentos, ropa, un cuarto, ¿verdad? Y a veces te la regala una mujer. En consecuencia, en esta etapa tenemos lo que se llamaba el plus trabajo, ¿verdad? Como una extensión de la formación anterior, aunque más perfeccionada, claro. Luego tendremos, con la acumulación originaria de capital, la formación de nuevas formas de trabajo. Formas de trabajo que tienen que ver, digamos, con los nuevos mecanismos, los nuevos equipos, aparecen las máquinas, ¿verdad?, que acelera la producción, es decir, aumenta la productividad. Para ello será necesario un nuevo tipo de trabajador que tiene que reemplazar al esclavo y al siervo. Aparecerá ahora el obrero que devenga un salario, el cual
forma parte del tiempo de trabajo que hace el obrero. Y a ese pago se lo denomina plusvalía. Es decir, cada concepto de estos, o plus trabajo, o plusvalía, configura un marco productivo, ¿verdad? Configura un periodo de la historia. Es decir, también revela pues cómo se produce. Seguimos avanzando en el capitalismo, hemos llegado y superado al siglo XX, que ha sido una especie de explosión de mecanismos nuevos, tanto para la vida civil, militar, médica, ¿verdad? Investigativa, educativa, etc. El capitalismo del siglo XX supera a toda la historia anterior. Por lo tanto, la vida de la humanidad toda cambia, se supera a sí mismo. Pero el capitalismo, con todos sus bienes, también posee contradicciones. Contradicciones que en la medida en que el capitalismo se supera a sí mismo, esas contradicciones se vuelven insuperables. No, son contradicciones para las cuales, la humanidad no está preparada. Los políticos peor. No hay pues una respuesta, digamos, en principio. Pero ocurre que varios autores, digamos como Federico Guillermo Hegel, hablemos de Carlos Marx, sigamos con Lenin, sigamos después con Trotsky, Stalin, ¿verdad? Seguimos más adelante con Gramsci, Fidel Castro, Che Guevara, Tito en Yugoslavia, ya conocen bastante bien la obra de Carlos Marx que se titula El Capital. En esta obra, cuyo, digamos, beneficio completo es conocer el método, porque hacer economía es trabajar científicamente, entendiendo la historia económica, conociendo, ¿verdad?, la jurisprudencia, conociendo la psicología de las masas, la filosofía. Es decir, la economía del siglo XXI ya es una cosa no para cualquiera, pero sobre todo el conocimiento del método es fundamental. Marx, en su obra del Capital, nos deja un concepto nuevo que, debo decir, aún no existe. O mejor, existió en el periodo de la Unión Soviética, ¿no?, entre 1917 y 1991, en el cual la propiedad privada sobre los bienes de producción desaparecen. Siendo así, los obreros pues ya no trabajan para un patrono, para un empresario, para el capital privado. No, ya no. Ahora trabajaron para el Estado, dueño de todas las empresas. Pero entonces hay que considerar que de todas maneras, aún en las nuevas condiciones, el Estado socialista requiere de dinero como para pagar a la burocracia, a las Fuerzas Armadas, al aparato educativo, al aparato médico. Es decir, hace falta mucho dinero. Ese dinero puede provenir y proviene de una sola fuente, en principio, que es el plusvalor. Es decir, miren ustedes, plus trabajo, plusvalía, plusvalor. Pero la palabra plusvalor ya señala la ausencia de la propiedad privada sobre los bienes de producción. Es decir, otra forma de hacer
mercado, intercambio mercantil, salario, etc. El concepto cambia la vida anterior. Nos coloca en una nueva perspectiva. Debo decir, por si acaso, que si bien es cierto que la Unión Soviética ha desaparecido, ocurre que, sin embargo, los enormes éxitos de lo que fue la URSS, digamos la carrera espacial, digamos el tema de la vivienda casi gratuita, la educación gratuita, la medicina gratuita, hacen que la gente de hoy, superado el shock de ver, visualizar, sentir la muerte de la Unión Soviética, sin embargo, casi todo el mundo tiene claro la presencia del método marxista-leninista, el cual no ha sido superado. El método implica sobre todo la presencia de la historia y la dialéctica, es decir, el método dialéctico histórico. Con ese método, ¿verdad?, ya no solamente que podemos fijarnos como objetivo, como programa, como plan de todos nosotros, la presencia en próximos años del plusvalor. De tal manera que podemos erradicar al capitalismo salvaje que vivimos en este momento, ¿verdad?, la presencia de políticos que de política no saben nada, que desconocen la historia por completo, desconocen no solamente a Marx, en general desconocen casi todo el pensamiento económico, las propuestas, las experiencias que vivieron en otros países, como por ejemplo el tema de la seguridad social, que es tan caro en Estados Unidos, en el país potencia mundial, primera potencia mundial tantos años, sin embargo nunca lograron resolver el problema de la salud, tampoco resolvieron el problema de la educación, tampoco han resuelto el problema de la vivienda. Ustedes saben que en esos países de Europa y Estados Unidos, habitar un departamentito cuesta un ojo de la cara. Barato, caramba, 2/3 del salario para pagar el arriendo o la compra de una casa. Modesto. De manera que el capitalismo tiene contradicciones que el socialismo la superó. El poder pagar $5 mensuales por un departamento con todos los elementos necesarios para un bienestar familiar, en este caso, caramba, es un regalo. Pero eso podía hacerlo solamente la organización social, la aplicación científica del método marxista-leninista. Eso lo logró la URSS y ahora lo vive China, lo vive Vietnam, lo vive Corea. De modo que se trata es de conocer cómo llegar a tal o cual situación. Fijémonos, una de las primeras cosas que hace China, por ejemplo, después de 1980, es la construcción de millones de departamentos, que va entregando inmediatamente a las familias, sobre todo a las familias que tienen dificultades de habitación. Cuando las familias, por millones, por favor, ya tienen vivienda y pagan lo que digo, $5 mensuales, caramba, es posible lograr la medicina gratuita, la educación gratuita, un transporte sumamente barato. Con ello fue posible también disminuir el salario y convertir el salario chino en un salario altamente competitivo.
tal vez el salario más competitivo de todo el planeta. Por eso se movieron miles de empresas del mundo occidental y de Estados Unidos hacia China, por lograr ese salario bajo, uno, y dos, obreros calificados, obreros con preparación académica, de manera que la ganancia podía ser enorme para las empresas de Occidente. Se movieron miles. China aprovechó para hacerse del conocimiento, para lograr que sus ciudadanos trabajen en esas empresas extranjeras y aprender. De modo que hacer el socialismo implica el conocimiento del método marxista-leninista, ¿verdad? China está haciendo o cumpliendo la propuesta que hiciera Vladimir Lenin en su libro titulado El impuesto en especie, en el cual Lenin planteaba en 1917, cuando él ganó la presidencia, que todavía no era hora de hacer socialismo, pues aún no estaban preparados, que era necesario hacerse el conocimiento en un país como Rusia en ese año, en que la ignorancia era masiva, la religión era un poder, y en consecuencia tenemos para Rusia grandes dificultades para poder hacer una auténtica revolución. Por eso Lenin planteaba que era necesario establecer un puente capitalista que permitiera a la población a la población rusa, hacerse de conocimientos. Un puente que debería tener una existencia, decía él, de 25, 30 años, que le permita a Rusia hacer en esos 30 años lo mismo que hizo Inglaterra en 300 años. Desgraciadamente, los miembros del partido, que por cierto no eran obreros, eran soldados, eran campesinos, eran gente de los sectores informales, eso sí, la mayoría analfabetos. No por gusto, permítame decir esto, Fidel Castro decía después, mucho después, que una revolución es sobre todo un acto cultural. Pero ¿cómo hacer un acto cultural con gente ignorante, con gente retrasada, con gente fanática religiosa? De manera que hacer la revolución en 1917 fue toda una hazaña, porque felizmente los cuadros como Trotsky, como Lenin, Bukharin y otros atrajeron con su discurso, con sus propuestas, con su programa a la gente, que la gente los acompañó en su mayoría. Por eso es que en solo un plazo corto, hablemos del 17 al 41, cuando son atacados por los alemanes, los rusos ya tenían fábricas de tractores, fábricas de camiones, de autos, de aviones. ¿Cómo pudo ser en tan corto tiempo, justamente, cumpliendo con las expectativas de Lenin, que no se cumplieron tal como él los había pedido? Pero bueno, Stalin logró crear, desarrollar una potencia mundial, que finalmente en 1945 los nazis, que mataron a 26 millones de jóvenes soviéticos, tuvieron que entregar las armas en la Plaza Roja de Moscú. Y en 1959, la URSS
fue el primer país en lanzar un cohete, un satélite. Y luego vino la perrita Laika para probar la capacidad de ese cohete de traer de vuelta vivo a ese animal. Un poco más tarde tendríamos a Gagarin, que haría la vuelta a la Tierra y volvió vivo. Y más tarde sería una señora, Valentina Tereskova, que también dio la vuelta al planeta. En muy poco tiempo, la guerra espacial comenzó entre Estados Unidos y la URSS. Claro que para Estados Unidos eso era una humillación, por eso pretendió incursionar sin tener aún todas las cualidades como para volar a la Luna, por ejemplo. En 1969 los norteamericanos nos mostraron una grabación fílmica según la cual ellos llegaron a la Luna, y lo cual yo no puedo aceptar como cierto. Pues para ese año, el 69, los norteamericanos aún no habían logrado la tecnología para hacer aterrizar sus naves cósmicas, las cuales al regresar a la Tierra tuvieron que amarizar, es decir, posarse en los mares y en los océanos, donde serían recogidos por barcos de la Armada norteamericana. Que el que haya llegado a la Luna es falso, nunca llegaron. Los rusos, en cambio, al lanzar el primer cohete, lograron que éste aterrizara en un desierto, por cierto, pero lo lograron. Todo el mundo se quedó pasmado. ¿Cómo es posible que en tan corto tiempo, la URSS se convirtiera en una potencia espacial? Así fue. Entonces, tenemos situaciones nuevas en las cuales la URSS se convierte ya en una potencia, ¿verdad? Por ejemplo, ya la invitan, tienen que invitarla a colaborar en la ONU, en el Consejo de Seguridad. Eso no puede ir cualquier país, sino cuando es potencia productiva. Luego de eso, el gran tema es cómo es que la URSS quiebra, colapsa en 1991. Recordemos que para la URSS la fuente fundamental de ingresos es su trabajo, es el plusvalor que todos los obreros que trabajan en las fábricas del Estado crean. Por lo tanto, el impuesto, tal como nosotros lo conocemos, desaparece. Y en este caso, las ganancias que vienen son todas del Estado. Claro, un problema aquí es que, siendo dueño del Estado, es el que paga el salario a los obreros. Pero, con el plusvalor, pues es suficiente en una primera instancia como para ganar diversas instancias en la producción. Sobre todo por favor, en la producción. No tan excelente, de buena calidad, como fuera, por ejemplo, la producción europea, por dar un ejemplo. Pero, caramba, el asunto fundamental era solucionar los problemas de la gente, ¿verdad? Crear el bienestar social. Permítame un ejemplo.
En un momento dado, yo recuerdo en mi estancia en Moscú, 7 años estuve allá, cuando tú veías una avenida como la Prospekt Vernaskava en Moscú, tú veías edificios iguales, uno tras otro, todos iguales, la única diferencia era el número, tal vez el color, pero el departamento también, todos iguales. Si había diferencias era departamentos de 3 dormitorios, otro de 2, otro de 1, en dependencia del tamaño de la familia que cada obrero trajera. A mí me emocionaba en particular, por ejemplo, porque estuve invitado a la boda del compañero soviético. Y al término de la boda tenían que ver a un comisario que les esperaba fuera del registro civil, porque no eran matrimonios eclesiásticos, sino civiles. Y el comisario le preguntaba a él, ¿dónde trabajas? En tal lugar. ¿Y tú dónde trabajas? A ella, en tal lugar. Bueno, miren, tenemos departamentos en este edificio que está en tal dirección, o este otro en tal dirección. Ustedes elijan. Y elegían. Óigame, un departamento de un dormitorio con cocina, con refrigeradora. Caramba, ¿en dónde? ¿En qué parte del mundo? Eso no se daba. Que a propósito, les pido que vean en YouTube, están pasando en este momento, un video que se llama ¿Cómo se vivía en la URSS? 1. Y 2, ¿cómo se vivía en Alemania democrática? Y ver, pues, ¿no?, cuáles eran las condiciones. Claro que no eran condiciones de lujo, no podía hacer tal cosa, pero lo suficiente como para pasarla bien. Es decir, por ejemplo, el departamento traía esos elementos mencionados, pero ya los muebles, cortinas, lámparas y otros lujos, cada familia tenía que proveerse. Yo recuerdo en algún momento que estaba con mi familia rusa, pues me casé con una ciudadana rusa, y conversando, todos reunidos en el departamento, y de repente tocaron la puerta, salí yo porque estaba más próximo, estaba un señor afuera, elegante, me pidió por el nombre de la que era mi suegra, y le dije yo, por favor, ¿me puede decir para qué es? Sí, claro. La señora está debiendo 9 meses de arriendo. Óigame, ¿en qué parte del mundo puede alguien seguir viviendo en un departamento por el cual no ha pagado 9 meses? Así que vino mi suegra y prometió que mañana pagaba todo. Sí, mañana pagó todo. El año pasado estuve en suelo alemán, francés, italiano. Óigame, qué caro que es hoy. ¿Cómo es que el capitalismo con tanto dinero no ha podido solucionar el problema de la vivienda? ¿Cómo es que comer en Europa es tan caro? Siendo Europa el territorio de la cultura, de la educación, del progreso. Pero ¿cómo puede ser que un plato de una chuleta con papa frita y una ensaladita cueste 29 euros? Por favor, 29 euros. En condiciones que ese mismo plato aquí en Ecuador no nos cuesta más de 5 dólares. Es decir, parece ser que no han entendido la vivienda como un derecho. No han entendido la vivienda como una obligación del Estado. Lo han dejado en manos de la empresa privada.
en manos de empresas extranjeras. Los españoles se quejan amargamente de cuánto tienen que pagar por la vivienda, por ejemplo. En fin, este tránsito de la plusvalía al plusvalor significa un bienestar enorme. Pero para eso hay que programarlo y continuar adelante con el programa. Es decir, por favor, este tema de ir al plusvalor no puede ser una utopía, un sueño, no, es un programa. Y ese programa hay que cumplirlo. ¿Quién? Todos, porque todos estamos interesados. En ese caso ya la diferencia de clases desaparece. Por ejemplo, yo recuerdo haber conocido el departamento en el que vivía Gorbachov. Oigan, el presidente de la Unión Soviética. Pero un departamento como cualquier otro, un edificio como tantos otros. Ningún lujo, simplemente lo necesario. Pero para llegar allá, ¿verdad? Tienes que programar primero científicamente cómo lo vas a hacer. Y China es un muy buen ejemplo. Es un muy buen ejemplo. Por eso digo, China aún no vive el socialismo. Oiga, todavía no vive el socialismo. Está en aquella fase que Lenin propuso, el puente capitalista. Está haciéndose de conocimientos. Y a propósito, no hace más de 2 meses el Partido Comunista Chino ha propuesto a la población cambios radicales en la educación. Xi Jinping lo dijo así. Hasta ahora, en los procesos productivos, nosotros hemos copiado los modelos de autos, modelos de aviones, modelos de barcos. Es cierto, hemos aprendido, pero las nuevas generaciones que vienen ya con nuevos conocimientos, y sobre todo con un pensamiento crítico profundo, con conocimientos amplios, con una cultura enorme, queremos lograr gente que de ahora en adelante imagine, pueda crear, de tal manera que ya no tengamos que copiar nada a nadie. En adelante tenemos que fabricar cosas imaginadas por nosotros, creadas por nosotros. Oigan, China se adelantó a Estados Unidos, por ejemplo, en la creación de la inteligencia artificial. No lo digo yo. Ese programa que se llama DeepSeek, caramba, es una cosa de ensueño. Esa visita del canciller alemán Merz recientemente a Pekín, y delante de él se ponen a bailar, a hacer gimnasia, algo así como 10 robots. Es impresionante. Es decir, la brecha productiva, educativa, entre el mundo occidental y China cada vez se hace más grande. Me olvidaba, recientemente anunciaron la creación de un hospital, no recuerdo en qué ciudad china, pero en ese hospital casi no hay médicos humanos, son robots, que igual chequean, igual prescriben, igual cuidan a los enfermos. Caramba, China ya está en el siglo XXII. Oigan, por favor, y todavía no es socialismo. Están terminando de transitar por el puente capitalista. Y es esto lo que Donald Trump quiere destruir.
porque no puede competir con China. Lo único que se le ocurre es destruir. La guerra contra Irán es un intento salvaje de eliminar el último obstáculo antes de irse encima de China. Pero Trump olvida que Irán es parte de los BRICS. Y ella está viendo que la guerra contra Irán no es solamente contra Irán. Detrás hay una fuerza, una organización, una inteligencia colosal que Estados Unidos no la posee, porque nunca la programó. Amigos, buenos días.